Escuché el testimonio de un hombre de Dios de África hace varios años atrás. Creo que fue en la década del 70 y él partió muy joven, este hombre. Y resulta que cuando él nació y convulsionó. El papá era de la línea de la brujería, la mamá era cristiana. Y el papá entonces agarró a la criatura y cuando convulsiona lo pone en una bolsa y lo tira al basurero. La mamá fue, lo buscó, le oró, lo cubrió con amor. El chico creció pero con muchos problemas. Y a la edad de 17 años, jugando a la pelota, patea la pelota, rompe el vidrio de una iglesia que estaba ahí y sale el pastor y él pensó que lo iba a retar y el pastor lo invitó a pasar y a estar en el culto y bueno, él fue conociendo al Señor, se entrega al Señor y a la edad de los 21 años se bautiza. Pero fue tal la convicción que él tuvo de que Jesús era real, leyendo la Biblia, él dijo, si Jesús hizo esto y él dijo esto, ahora ustedes tienen que ir a hacer. Y dijo, tienen que sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Él dijo, entonces, eso es lo que tengo que hacer. Agarró su bicicleta y comenzó por el barrio a preguntar, ¿alguien murió por acá? Y él se puso a preguntar por ahí, ¿hay algún muerto por acá? Pasó el primer día con su bicicleta por todos los barrios, ningún muerto. Entonces al otro día, hasta que una mujer dice, sí, mi hija se murió, está ahí en casa, recién se murió, está en la cama, no sé qué. Entonces él se fue, se arrodilló al lado de la muerta y le dijo al Señor, Señor, si tú no la resucitas ahora, nunca más voy a hablar de vos. Pero si la resucitas ahora, hasta el fin del mundo voy a hablar de ti. Se puso a orar por ella y al rato, no fue inmediato, pero al rato, la nena entonces se escupe, estornuda y se levanta. Y todo el mundo comenzó en el barrio, miren, el joven, el chico que resucita muertos. Y efectivamente Dios lo usó muchísimo y le llevaba muchos muertos para que resucite. Predicó en muchas partes del mundo, pero él lo que hizo fue, le creyó al Señor. No necesitó un púlpito para predicar, necesitó un necesitado para poder declarar lo que Dios declara. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando le crees a Dios, puedes hacer lo que Dios dijo que puedes hacer. Lo que Dios dijo que Él puede hacer, que tú puedes hacer, es lo que puedes hacer. En lo inesperado y en lo impresionante que Dios hace, Dios lo hace muchas veces a través de alguien. Otras veces lo hace Dios directamente, pero muchas veces Dios lo hace a través de alguien. Comencé a compartirles cuando hablé de esto que Dios me dijo que iba a ocurrir este mes, cosas inesperadas y cosas de repente, cosas asombrosas. Les compartí el caso de el paralítico que estaba sentado a la puerta de la Hermosa, la puerta de la Hermosa, allí del templo, y pasaron Pedro y Juan, y Pedro le dijo, lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y se levantó el paralítico. El paralítico no esperaba levantarse, él solo esperaba que le den monedas, pero Dios tenía un plan para él y lo quería levantar de esa situación y usó a Pedro y a Juan. Así como nosotros recibimos por la gracia del Señor sus milagros, sus palabras y de una u otra forma, a veces directamente el Espíritu Santo con nosotros, como lo compartimos ayer en el cierre del ayuno. El Espíritu Santo viene de repente, pero los discípulos habían recibido instrucción de Jesús. Si hay alguien que Dios usa, y quiero decirte, Dios quiere usarte a ti para alguien que necesita ser bendecido. Pero también Dios va a usar a alguien para bendecirte a ti si estás necesitando una bendición. Porque Dios hace cosas así, las hace con su pueblo. Y se tiene que ver que es Dios el que hace la obra.
En el caso de José, que es la historia que hoy quiero compartirte brevemente, y si Dios me da favor, terminaré el domingo a la noche. Domingo a la mañana tenemos una reunión especial. Va a estar con nosotros un tremendo hombre de Dios que quiero invitarte a que puedas venir también, alguien ya amigo de la casa. Y vamos a compartir Santa Cena en todos los servicios el domingo. En Génesis capítulo 37, verso 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que este joven, ¿alguno de ustedes tiene 17 años? Acá arriba, ven aquí. Dice que José tenía la edad de Arthur, así como él. Y sus hermanos eran mucho más grandes. Pero él estaba generalmente con su papá y su papá le enseñaba, le instruía. Y el papá lo quería tanto que hasta le hizo una túnica de muchos colores. Ahí vas a ver en el versículo que seguía. Esa túnica de muchos colores representaba no solamente que el papá lo quería mucho, imagínese el papá tejiendo la túnica de muchos colores, sino que representaba la autoridad que el padre le estaba por dar. En esa época la autoridad la tenía el hijo mayor, el primero que había nacido, pero el padre se la estaba preparando a él para darle. Y él entonces le decía al papá: bueno, anda a ver cómo se portan tus hermanos allá. Y estaban los 10, los hijos que andaban dando vuelta por ahí de las otras mujeres, porque él tenía 4. En esa época se permitía, ahora si querés ir al cielo no. Y él iba, y todo lo que los muchachos hacían, la mala fama de ellos, iba y se lo contaba al papá. Así que los muchachos tenían una bronca, le decían: este tipo alcahuete, lo que sea, chupa media. No sé cuántas cosas le podían decir de él, pero lo cierto dice que lo odiaban. Ahí ya viene de nuevo para chismosear acá. Con esa edad, el papá ya lo estaba preparando para que él sea una persona de autoridad. Yo no sé cómo te prepararon a esa edad a ti. Si te bendijeron, si te dijeron palabras de que ibas a fracasar, que con ese carácter no ibas a conseguir nada, que vos siempre lo mismo, que vos aquello. Pero qué tremendo que es que nuestras palabras tengan tanto poder que pueden edificar o pueden destruir. Así dice la Biblia. Pero Dios, usando la vida de su papá, Jacob, le instruyó en el temor a Dios, le instruyó en el respeto a Dios y en el servicio a Dios. Y una cosa más que le instruyó es que Dios le da dones a todos. Dios da dones a los hombres. La Biblia dice que Jesús al subir arriba, dice que llevó cautiva la cautividad, pero repartió dones a los hombres. Vos y yo tenemos dones. Al que está al lado de Chile, vos tenés dones de Dios. Don quiere decir un regalo de Dios. Entonces el papá lo instruye. Los hermanos, con tanta enojo que tenían, no lo podían ni ver. Pero no se le ocurre a Dios darle un sueño también a José. Y le da un sueño donde él, la interpretación, y lo repitió 2 veces. Y cuando la Biblia te repite 2 veces el sueño, quiere decir que es algo que está por ocurrir pronto. Y le repite 2 veces el sueño diferente. Uno era con estrellas y con la luna y el sol, y el otro era con espigas. Pero lo que representaba ese sueño es que él iba a estar erguido y sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Y no tuvo mejor idea que contarle a los hermanos el sueño. No saben el sueño que soñé, que Dios a mí me levantaba y a ustedes los hacía inclinar delante mío, en síntesis. Y entonces dice, fíjense ahí, lean los otros versículos, ya no me da el tiempo para leerlo, pero déjenme por lo menos interpretarlo. Y dice, verso 6, verso 5, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vuelve a tener el otro sueño, y en el verso 8 dice que le volvió a contar a sus hermanos. No aprendía la lección.
Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Dios mío. Así terminó. El verso 11 del capítulo 37. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ellos. A causa de los sueños que él tenía, no era nada que se había concretado, eran sueños. Vos podés tener sueños que Dios te dio, ni se concretan todavía, pero en el mundo espiritual ya genera oposición, enojo, violencia, ataques. Eso le pasó a José. Entonces cuentan que el papá de nuevo le mandó en esa misión: anda, nene, a ver cómo están tus hermanos. Y cuando llega con su túnica de muchos colores y sus hermanos allá en el campo después de varios días, dicen: ahí viene el soñador de sueño, a él que quiere venir y gobernarnos a nosotros. ¿Sabe qué? ¿Qué va a gobernar este sobre nosotros? Lo agarraron, lo desnudaron, lo tiraron en un pozo, comenzaron ellos a celebrar y a burlarse de él, y después dijeron: vamos a matarlo. Y uno de los hermanos dijo: no, ¿para qué lo vamos a matar si este es nuestro hermano? ¿Por qué no lo vendemos? Y lo terminaron vendiendo como esclavo. Así que ahí con 17 años él desaparece de la escena. Gracias, hijo, ahora. Gracias. Se fue. Imagínense un joven así, 17 años, que de repente se quede sin casa, sin papá, sin hermanos, sin familia, sin herencia, sin ropa, sin futuro, entre comillas. Y termine ¿dónde? Vendido como esclavo. Lo compra uno de los oficiales del faraón. Capítulo 39. Potifar, oficial de Faraón, fue llevado José a Egipto, y el capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el muchacho vendido. No sé cuántos días habrán caminado, porque desde donde ellos estaban hasta Egipto había algunos días, pero no eran tantos. ¿Qué puedes pensar de alguien que pase una situación así? Aborrecido, maltratado, vendido, con intento de asesinato. No lo terminaron matando, pero sí lo pensaron. ¿Qué diría cualquier persona que pase una situación así? Al final, ¿para qué los sueños? Yo creo que Dios no fue el que me dio esos sueños. Y si Dios está con alguien, conmigo, seguro que no. Porque si Dios estuviera conmigo, no iba a permitir que esto me pase. ¿Cómo me puede pasar esto? Yo no hice nada malo y mira dónde estoy. ¿Podría pensar así o no? Y encima ahora me tratan acá como un caballo. A ver, abre la boca. A ver la espalda. ¿A cuánto le vende? ¿Quién da más por él? Me rematan como cualquier cosa. Y después lo llevan con cadenas como esclavo. ¿Qué podrías decir? Quiero contar testimonio, quiero dar gracias a Dios que tuve una linda familia. Hasta acá, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos me querían mucho, pero yo vine de paseo a Egipto. No era para contar testimonio. Y lo que quiero tratar brevemente hoy, si Dios me da favor terminar el domingo, es que desde que Dios te pone algo en el corazón hasta que Él lo concreta hay un tiempo. Y en ese tiempo hay un proceso para que se forme la madurez, el carácter, para luego poder recibir lo que Dios tiene. No siempre ocurre de inmediato lo que Dios quiere en nuestras vidas.
Y te puedo asegurar que desde que Dios te dice algo hasta que lo cumpla, a veces no entiendes lo que pasas. No entiendes por qué pasas lo que pasas. A veces uno dice, sí, esto fue mi culpa, yo lo hice mal. Pero otra vez uno dice, yo no hice algo como para merecer esto. ¿Te hiciste esas preguntas algunas veces? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la ingratitud? ¿Por qué? Si no le hice nada, solo le conté el sueño. Y además yo no elegí que papá me quiera tanto, ni tampoco le dije, haceme una túnica. O sea, yo no tengo la culpa. Y papá quiere que yo venga y le cuente lo que ustedes están haciendo, y yo no estoy haciendo lo malo, ustedes están haciendo la mano. Yo estoy cumpliendo con lo que papá me dijo. Por ser obediente, por ser alguien que honraba a su padre, termina así. Entonces uno dice, ¿por qué a mí? Pero para Dios darle lo que Él quería darle a José, tenía que formar un carácter tal que pueda sostenerse en el tiempo cuando sea muy bendecido y no le suba el orgullo a la cabeza. A veces creemos que las pruebas más grandes solo las tenemos cuando nos faltan cosas, pero yo he visto más gente perderse porque tiene cosas que porque le faltan. Porque Dios resiste al orgulloso, al soberbio, lo mira de lejos, pero da favor al humilde, al de corazón humilde. También uno puede ser pobre, necesitado y orgulloso, solamente que es mucho más fácil que el orgullo se le suba cuando uno tiene muchas cosas materiales y cree que no necesita de los demás. Si Dios está por darte algo que sea grande, necesitará tratar en tu carácter para que seas fuerte para soportar lo grande. La envidia. La envidia es algo que los que van a pasar para recibir algo grande de Dios deben pasar por el examen de perdonar la envidia. Si Dios está por darte algo, tienes que saber que hay gente que se va a ofender, que te va a criticar, que te va a envidiar, que va a hablar injurias, que va a decir cualquier cosa de tu persona. Lo tienes que saber. Así dice la Biblia, que el que prospera genera envidia. Así que no te asustes por eso. Cuando vos comenzás a prosperar y encontraste que hay alguna víbora que anda dando vuelta con su lengua por ahí, decís, gloria a Dios, Dios está obrando en mi vida. Ya empezó a cumplirse la profecía. Estoy en la primera parte. Pero eso es bíblico. Tienes que saber soportar la crítica. Es que yo no sé por qué me dicen eso si yo no hice nada. Bueno, todavía te falta algún examen más. Porque si nos importa todo lo que la gente diga, jamás le terminarás de dar el gusto a todos. Y es más, cuando le quieras dar el gusto a uno, se van a ofender los otros. Es más, en una misma casa ni el esposo ni la esposa se ponen de acuerdo, y vos te vas a querer poner de acuerdo con los dos, si entre ellos no se ponen de acuerdo. Por eso, aún el apóstol Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no puedo agradar a Dios. Hay que ser amable, sí. Hay que tener amor, sí. Hay que ser misericordioso, sí. Pero eso puedes hacer con los hombres. Mi pastor decía, ama a todos, pero confía solo en Dios. Amalos a todos, amén. Pero mi temor a Dios tiene que superar cualquier cosa con los hombres. Y cuando le amas a Dios, Dios te da gracia con los hombres. Dios te da favor aún con tus enemigos, dice la Biblia. Dentro de un tiempo van a venir los que te menospreciaron y van a ponerse a tus pies también, o van a alegrarse contigo. Eso dice las Escrituras. Entonces dice Génesis 39, cuando lo venden a él, y él podía decir, ahora sí, listo, ya. Que el Dios de mi padre que me iba a cuidar, ¿qué me va a cuidar? Mira dónde me trajo.
Pero fíjate lo que dice el verso 2. Dice que lo compró, un ismaelita que lo había llevado allá. Lo compraron de los ismaelitas que lo había llevado allá. Y el verso 2 dice, mas Jehová estaba con José. Como en la injusticia, en la esclavitud, en la soledad, dice que Jehová estaba con él. Yo no sé lo que puedas estar pasando, pero quiero decirte que Dios tiene un sueño para ti. Y lo segundo que te quiero decir es que a pesar de lo que estés pasando, si estás aquí y estás buscando a Dios, saldrás de aquí y Jehová estará contigo. A veces decimos, no, si Dios está conmigo esto no me puede pasar. Sí, nos puede pasar si Dios está preparándote para algo. Me dice, mas Jehová estaba con José. ¿Y cómo te das cuenta que Dios estaba con José? Continúa, todo está aquí en la Biblia. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo? Di próspero. Es la primera vez que encuentro un esclavo próspero. Un esclavo próspero. Cuando Dios está con una persona, no importa en qué lugar estés o en qué posición esté, comenzarás a prosperar, fuere lo que fuere, aún si fuera esclavo. Dice, y fue varón próspero. ¡Wow! Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Este hombre era esclavo, tenía su amo, pero él prosperaba porque Dios estaba con él. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. El amo adoraba a Isis, a Osur, no, un montón de Osurus, un montón de dioses de los egipcios. No adoraba a Jehová. Pero ¿cómo el amo pudo ver que Jehová estaba con José su esclavo? Dice, y vio su amo, el egipcio, que Jehová estaba con José. Porque todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Wow! El hombre estaba fuera de su casa, abandonado. Su papá creyó que él estaba muerto. Nadie lo buscó. Sus hermanos menos lo querían encontrar. 17 años, así como Arthur recién, 17 años. Pero ¿cómo puede ser que con 17 años se pueda ver que Dios está con alguien? Y dice que hacía cosas. No estaba todo el día jugando a los jueguitos ahí. Espere, amo, No, hacía cosas. Y lo que hacía, Jehová lo hacía. Lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, porque Jehová estaba con él. Voy a dejar aquí. No, perdón, voy a ponerlo todavía en el verso 4 y 5. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él entonces le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, él comenzó a prosperar, y porque él estaba con el Señor, Dios le dio gracia con el amo y le dijo, ¿sabes qué? De esclavo te voy a poner jefe de mi casa. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, escuchen, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Cuando eres un bendecido, porque Dios está contigo, donde te muevas vas a llevar esa presencia de Dios y te vas a volver un canal de bendición.
Y lo puso. Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y escucha esto. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. José estaba pasando injusticia. José estaba pasando la vergüenza. José estaba pasando no sé cuántas cosas. Perdió su casa, perdió su papá, perdió su herencia, perdió su ropa, perdió el prestigio, perdió el cariño. Pero una cosa no perdió: caminar con Dios. Porque él, donde caminaba, hasta su amo el egipcio veía que Dios caminaba con él. No importa lo que puedas perder, lo que no puedes perder es la compañía de Dios, es caminar con él a pesar de la circunstancia. Y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Cuando el amo 17 años tenía el José, y el amo le puso a cargo de toda su casa. Pero no solo era su casa, porque en esa época tenían empresas y la empresa estaba en el campo. Y lo puso a cargo de su casa y a cargo de su empresa. Cuando Dios camina contigo, te va a sorprender en algún momento, y no importa lo que estés pasando, lo importante es con quién lo estás pasando. Y lo pone a cargo de todo. Qué impresionante. Dios puede sorprender a alguien que a pesar de las circunstancias decide caminar con él. Es que me van a echar del trabajo, es que no sé qué, y el otro está hablando mal, y aquel me quiere serruchar el piso, y el otro le dijo a mi jefe que yo no sé qué. Tranquilo. Si no hiciste nada malo, descansa en el Señor, que Él es buen abogado, te puedo asegurar. Y si hiciste algo malo, la Biblia dice que podemos acercarnos a Dios y pedir la misericordia, porque también abogado tenemos en los cielos, que es para perdón de nuestros pecados. Y Dios te puede dar favor y te puede dar gracia, alcanzando misericordia. Lo importante es que a pesar de las circunstancias que pases, no dejes de caminar con Dios. Y se va a ver que Dios está caminando contigo. No hace falta que nosotros nos defendamos en este tipo de cosas. Hay circunstancias en que hay que actuar de otra forma, pero ante la crítica, ante la envidia, ante los celos, ante el chisme, tranquilo. Si a Jesús le criticaron, se enojaron porque Jesús sanaba a los ciegos y resucitaba a los muertos. La envidia, los celos, tranquilo. Jesús dijo: si a mí me lo hicieron, ¿por qué se preocupan ustedes? Lo importante es que nuestro corazón pueda estar limpio. Perdona a los que te han lastimado, deja ir el dolor y prepárate para que se siga viendo cómo Dios hace prosperar lo que está en tu mano, porque si Jehová camina contigo, todo lo que hagas, Jehová lo hará prosperar en tu mano.